Luz y Sal, capítulo 2 de Lucas, del 1 al 14, al 15. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dios con nosotros. No es usual que a esta hora yo esté grabando. A esta hora ya estoy atendiendo a Michi, y posteriormente ya me voy a tratar de soportar la noche. Pero ahorita estaba yo escuchando una predicación y me llegaron ideas muy fuertes sobre lo que no entendemos o lo que entendemos, y yo no lo he oído en un sermón, por eso lo quiero subir, sobre lo que implica el nacimiento de Cristo Jesús, es decir, qué implica su humanación. Tú puedes revisar en las religiones, ningún Dios se encarnó para estar entre nosotros, ninguno. O son espíritus, o son energías, o son cosas que ni siquiera sabes definir porque no sabes dónde están. Y si tú me dices, bueno, la filosofía griega y la cultura griega no tenía dioses que estaban entre nosotros, no. Los que llegaron a bajar entre nosotros copulaban con las mujeres y se iban. Y lo que te quedaba aquí era un Perseo, un Thor, que eran híbrido, humano, Dios, pero no eran dioses. Ninguno era Dios. El único verdadero 100% Dios, 100% hombre fue Cristo Jesús. Hay misericordia y gracia en su nacimiento. ¿Por qué? Bueno, misericordia porque, aparte de lo que dice Hebreos, que Él se hizo hombre para, siendo un poco menor que los ángeles, darnos la gracia y la gloria de poder estar con Él después. Se hizo hombre
por algo que, insisto, eso no lo he escuchado en ninguna predicación, por eso lo quiero decir. Él se hizo hombre para poder estar entre nosotros, Dios con nosotros. O sea, Él nos habló de una forma comprensible, se antropomorfizó a nuestra ergonomía. Eh, es decir, fue humano, fue 100% humano, 100% Dios. Y eso fue una misericordia, porque si hubiese bajado Dios como Dios, no hubiera habido salvo nadie, porque nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo. Entonces, incluso por eso puedes decir que en el Antiguo Testamento lo que tienen ellos eran cristofanías, que nadie vio al verdadero, al Dios, 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 sino que vieron a su Hijo en una preencarnación. Y cuando Moisés le decía, yo quiero ver tu gloria, le dijo, no la vas a poder ver porque te voy a matar. Entonces, Él nos hace ese favor. Adopta un lenguaje humano que Él mismo creó. Acuérdate de que a la Torre de Babel, a diferencia de la tontería que te digan los evolucionistas, a nosotros Dios nos dio lenguaje, nos dio formas de hablar, incluso dividió los lenguajes en la Torre de Babel. Él dio a cada persona un espíritu especial para crear ciencia, para crear matemáticas, para crear música, para crear arte, para la guerra, para etcétera, etcétera. No nacimos monos, y de ahí empezamos por casualidades y por suerte y por habilidades nuestras y por no sé qué tanta tontería dicen los evolucionistas, empezamos a ser nosotros. No, nacimos hombres maduros, mujeres maduras, con comprensión de Dios, comprensión de la naturaleza. De hecho, Adán nombró a la naturaleza. Entonces, Dios se humana para poder hablar con nosotros, para que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Y vino a hablar de su Padre. O sea, Él no habló de Él. Es tan maravilloso eso, esa humillación. Él venía diciendo, mi Padre me dijo, mi Padre me manda, mi Padre me da, mi Padre me da, mi Padre. En el único momento en el que ya empieza a hablar Él como Dios en una identidad eh, íntima con el Padre, identataria con el Padre, es en el aposento alto en Juan, en el capítulo 14. En Juan, él le dice a Felipe, muéstranos al Padre y ya. Y entonces Juan le dice, perdón, Cristo Jesús le dice, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no has visto al Padre. Perdón, y no me has visto. Y no me has visto. Es decir, ahí él le dice, mira, esto es lo más cerca que vas a estar del Dios Padre aquí, en la tierra. Es lo más cerca que vas a estar de toda la deidad. Y lo que va a seguir después es que te voy a enviar al Consolador, al igual a mí, al Paracletos, y Él te va a enseñar todas las cosas que tienes que manejar a lo largo del ministerio para que dejen tanto evidencia escrita como evidencia física, curaciones, sanaciones, milagros y demás, y la capacidad de poder hablar de mí sin tener toda la escritura, pero en base al Antiguo Testamento poder decir, mira, Isaías dijo esto, Salmos dijo esto, eh, Amós dijo esto, etc. Y eso era Cristo, eso era Dios, ¿no? Eh, Moisés dijo esto. Perdón, estoy recordando dónde anda por ahí las cosas en las que se habla de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios hablaban de Jesús, etc., ¿no? Ese es un acto humano, o sea, se muestra como es, pero se cubre de carne para no matarnos.
Y para poder estar entre nosotros, pecadores, en un mundo caído, tratando de decirnos de qué se trata esto de ser, de estar en Cristo, de creer en Cristo y de entender para qué vino a la tierra, ¿no? O sea, Él viene para morir, pero viene también para vivir la vida justa. Él viene a comunicarnos lo que entiende, lo que Él y su Padre y el Espíritu Santo saben desde la eternidad pasada, pero que nosotros no entendemos. Que el Antiguo Testamento no encaja correctamente en nosotros porque los profetas solamente se aproximaban en ideas sueltas. Y, y ocurrió hasta el final, o sea, el mismo Pablo creía que ya venía la segunda venida. Ya llevamos 2025 años y nada, 2024 años y nada, o sea, no llega. Entonces, eh, él explica quién es el Padre en esa visita que hace a la tierra en esos 3 años de ministerio, más o menos 3 años. Él demuestra que Él es el enviado, Él demuestra que Él es el Cristo, en griego, el Mesías, en arameo. Él demuestra que Él era el ungido de Dios del que se habla en Salmo 2. Él demuestra que Él viene como el Hijo de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Él viene a consumar el 3:16 de Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él cumple Isaías 52, 53. Él cumple el Salmo 22, etcétera, etcétera. Es decir, Él cumple todas estas cuestiones, ¿no? Y posteriormente Él va a cumplir las últimas profecías cuando hablan del día de Jehová del Antiguo Testamento, que además se las deja a Juan en el Apocalipsis. Y te las explica también, no nada más en el Apocalipsis, por ejemplo en Mateo también las explica, ¿no? Él se conmisera de nosotros y aparece como humano, pero además aparece como humano. Esto sí lo he oído en sermones, esto sí no es como que en ese momento me cayó en los 20, pero lo primero sí, o sea, yo no he oído a nadie que diga humano. ¿Cuál es la ventaja de que haya sido humano? Bueno, y todo el mundo se va a lo que voy a decir ahorita, pero lo primero no lo dice. O sea, Dios no nos consumió. Si Él baja en ese momento como Dios nos consume. Y eso es un favor que tiene con nosotros. Ahora, lo segundo es lo que puedes encontrar en Hebreos, puedes encontrar en Pablo, puedes encontrar en Juan. Y en Hebreos lo dice de una forma maravillosa. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 129 o 139, no me acuerdo. Él es el sumo sacerdote, pero en Hebreos lo vuelven a recuperar. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Nada más que la diferencia del sacerdocio de él y los otros sacerdotes es que él es la ofrenda. O sea, los sacerdotes agarraban tu ofrenda y degollaban al carnero, o degollaban al buey, o degollaban al cordero, o le partían el cuello a la paloma, y hacían todo el ritual, ¿no? Despedazarlo, freírlo en el fuego, asarlo en el fuego, perdón, eh, tirar riñones y estiércol, etcétera, 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 todo lo que puedes leer en Levítico. Pero Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador, Él es la ofrenda. Él es el que rompe el lugar santísimo, porque Él es la ofrenda que se entrega al lugar santísimo por el día de la expiación, o el día del pecado, o el famoso Yom Kippur, ¿no? Que es donde se entregaba esa ofrenda por el pecado de todo el pueblo de Israel, pero en este caso Jesucristo por sus escogidos. Él vino a morir por sus escogidos. Y Él es la ofrenda, por eso Él rompe, Él rasga el velo del templo del lugar santísimo. Cuando Él muere, lo puedes leer en Mateo, en Marcos, en Juan, parte el velo en dos,
¿no? El lugar santísimo queda expuesto. Ya no necesitas templo, ya no necesitas sacrificios, ya no necesitas nada de esto. Jesús es el sacrificio único, necesario, verdadero, que iba a apaciguar la ira de Dios. Jesús, por eso es que lo que no entiendo por qué la gente no quiere entender esto. O sea, Jesús te libró de la ira de su Padre en la cruz, a tal grado que es tan brutal esa ira, que su propio hijo le dice, Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, Eloí, lama sabactani, que es, Señor, Señor, perdón, Dios mío, Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? No, o sea, es tan brutal el infierno, para los que hacen chistes del infierno y que ahí van a estar mis amigos y no sé qué estupideces. Sí van a estar, pues, siguen igual que tú, claro que van a estar ahí, se van a encontrar a todos. Pero es un lugar tan brutal, tan espantoso, tan doloroso, que aunque ahí va a estar Dios, pero solamente va a estar su ira, que el mismo Jesús dice, ni siquiera dice, papá, papá, ¿dónde estás? ¿O por qué me abandonaste? No, es Dios mío. O sea, él siente esa ruptura de ese Padre con el que ha estado toda la eternidad en la gloria y que se desviste de la gloria, se viste de humano, baja de categoría, es decir, en el escalafón curricular diríamos, se viene a vestir de humano, o sea, baja un grado más que los ángeles, deja de ser Dios, ángel, humano, se vuelve humano, muere como humano, padece el infierno tuyo y mío. Y Él es el sacrificio perfecto. Eso sí ya lo has oído en sermones, muchos. Esto ya no es así como que wow. O sea, yo lo que nunca he escuchado es cómo Él se vuelve el interlocutor entre Dios y el hombre, el interlocutor entre su Padre y el hombre, el interlocutor entre el Génesis, el autor de la Génesis, el monogenes, porque Él habla por el papá. O sea, él viene y dice, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. ¿No? Aunque él intervino en la creación, aunque él intervino con el poder de su palabra, aunque él ahorita es el que va a ser el juez y demás y demás. Él viene como, incluso en el Antiguo Testamento él lo citan como el príncipe de los ejércitos todavía. O ya le dicen el rey de reyes, señor de señores. Y en Hebreos dicen que fue probado su obediencia y su humillación hasta la muerte de cruz. Por eso es el rey de reyes y señor de señores. ¿No? No sé si había que probarle algo a un Dios perfecto. ¿No? Él es el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio que ni tú ni yo podemos darle a Dios. Por eso tú y yo pasaríamos la eternidad en el infierno si Él no nos salva. Por eso Él insiste y vamos a separar cabritos y ovejas. Y cabritos se van a ir a donde es el lloro y el crujir de dientes. Y van a ir al lago de fuego y van a terminar donde el gusano nunca muere y van a ser el horror de la raza humana y o sea, ¿por qué? Porque él te quiere dejar claro que lo que decía el Antiguo Testamento del Gehenna, del Hades, eso es real, existe y no es la tierra y no es una invención de mamá para que te fueras a dormir y no es el lugar en donde te vas a encontrar a Satanás picándote la cola, no, Satanás va a estar también sufriendo su propia penitencia, su propio dolor, su propio sufrimiento, ¿no? Pero si tú entiendes que Él es la verdad, el único verdadero llave de la puerta, Él es el único portero, Él es el único pastor, Él es el único que puede abrir ir al redil y sacar a sus ovejas. Él es el único que verdaderamente tiene autorización para salvarte. Entonces te cambia la vida, porque hoy todo el mundo con esto de la posmodernidad, todo el mundo dice que tiene la razón y todo el mundo tiene a su Dios. Y su Dios es como Él dice, no, es un Dios bíblico.
Y si tú no crees en el Señor Jesucristo con todas las características que te estoy diciendo y con todo lo que lees, pues tú estás perdido. Otra vez, el privilegio y la ventaja es que vino, se encarnó, habló, comunicó el cielo, comunicó el infierno, comunicó lo que va a ocurrir, comunicó lo que ocurrió antes. Todo lo que ocurrió con sus profetas, con sus testigos, con Israel, lo que iba a ocurrir con Israel una vez que él muriera, que iban a quedar fuera del pacto, que iba a abrir el pacto a los gentiles, y que en el libro de Lucas, en Hechos, se empieza a ver cómo ya los gentiles vamos a tener derecho a acceder al reino de los cielos, porque se hacen los mismos milagros que con los conversos judíos, como los 12 apóstoles. Entonces, esta idea, o sea, es bondad porque no te mató, porque si baja como Dios, mueres. Bondad porque te habló como Dios, pero como hombre, para que tú pudieras entenderlo. No te lo elucubró, no te escribió en un libro donde te tenías que subir a un cerro y decodificar claves y hacerle a Indiana Jones. No, él bajó y se lo dijo así de frente a la gente. Dios está con vosotros, arrepiéntete. Dios está entre nosotros, arrepiéntete. Sacrificio no quiero, quiero misericordia, juicio y justicia. ¿No? Temor a mi Padre, obediencia a mi Padre, etcétera, 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 ¿no? O sea, él te explicó el cristianismo con bolitas y palitos, ¿no? Y lo explicó tan fácil que cualquiera lo puede entender. No lo quieres aceptar porque tú quieres creer en tus rituales y en que hay que ir a abrir los 7 sellos de quién sabe qué, y hay que leer el libro quién sabe qué, y que los reptilianos y que tu abuela, es tu problema. Pero en realidad el cristianismo es muy fácil de entender, muy difícil de aceptar, pero muy fácil de entender. O sea, y él hace eso, él es el pedagogo, y que en su pedagogía, en su peripateo, él nos enseña cómo, cómo entender a Dios, cómo estar, tener una relación personal con Él. Y obviamente cuando tú tienes una relación con Él, es una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te vuelves su tabernáculo, y tú te vuelves real sacerdocio, y tú te vuelves linaje escogido, y tú eres el coheredero con el primogénito, con el monogenes, y tú ya tienes tu green card en el cielo, o sea, tú ya no tienes bronca, ¿no? Ya nada te puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni lo invisible, ni lo no visible, ni lo creado, ni lo no creado. Nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Y entonces ya todas las cosas van a empezar a cooperar para bien en tu vida, y Él es tu protector, tu ayudador, tu sostén, tu todo, 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 todo. Y entonces ya no tienes más situación, o sea, vas a decirme, bueno, ¿y por qué me dejas sufriendo en la tierra? ¿Por qué tienes que cumplir la otra parte? ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces? Pues, hablando del Evangelio, no hablando de tu experiencia cristiana, hablando del Evangelio, no hablando de tu testimonio, hablando del Evangelio, o sea, diciendo lo que el Evangelio es y qué es lo que hacen las personas que viven en pecado. Y si ya quieres hablar de tu testimonio, porque de verdad eres como tu siervo, eres una cosa que da asco y que yo no sé por qué Dios embarró las manos para salvarme, pues dilo, pero si no, no tiene caso. O sea, si vas a decir lo que me han dicho algunos de que, ay, pues yo mentía tantito y me sentía triste, pues a lo mejor eso no impacta, ¿no? Pero lo que sí te impacta es que ya tienes una relación personal con Dios, que a eso vino Jesús. Tienes una relación personal que garantiza que tú estás en el cielo, aquí en la tierra, y que tú ya tienes garantías de estar en el cielo. Lo único que te falta es despojarte del cuerpo de pecado y ya estás en el cielo. No necesitas más nada. Que Él vivió la justicia perfecta, que cuando a ti te pregunten, ¿te vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Por un pacto de obras.
No, no es posible. Sí, Él hizo la obra, Jesús hizo la obra. Jesús vivió la vida perfecta, Jesús murió la muerte perfecta, Jesús resucitó la resurrección perfecta y Jesús reina de manera perfecta. Yo no tengo que hacer nada más que creer en Él. Yo lo único que hago es depositar una fe que ni tampoco es mía, en Él, un arrepentimiento que tampoco es mío, en Él, y tratar de vivir bajo sus pasos, bajo su peripateo, y tratar de ir caminando como Él quiere para que la gente que me vea crea en la congruencia de lo que yo le estoy diciendo, que soy salvo con mi vida. Punto. Lucy Sal, espero que te sea útil y reconozcamos las bondades que implican, sobre todo ahorita que se vienen estas fechas donde empezamos a colgar esferitas y muñequitos y arbolitos y en realidad lo que deberíamos estar celebrando es un Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a la tierra y murió por nosotros y nos vino a salvar. No foquitos y esferitas, luz y sal.